¿cuál será el origen de la palabra chisgarabís? Buenísimo. Eso es muy cachaco, ¿no? Sí, sí. Es un chisgarabí. Chisgarabís es un lagarto que dice pendejadas. Alberto, él le dijo chisgarabí a un ministro, ¿no? Pues eso le está diciendo. Lagarto que dice pendejadas. Sí. Exministro, sí. Y embajador en Suecia. En Suecia. Sigamos charlando, presidente. Le pega una jugada a Juan Martín como yo no había visto, con toda la razón. Es que no hay derecho. Ha pasado un año, dice él. Un año. Así comienza. Otra vez clausura del Congreso de la Infraestructura. El director se ufanaba de que todos los problemas se estaban resolviendo por la vía de la concertación, el diálogo y no en los tribunales. Y estamos en los tribunales, seguimos dialogando, pero varias empresas están considerando si ya no firmaron actas para devolverse ante la falta de dinero. ¿De dónde sale ese dinero? Pues lo dice el doctor Vargas Lleras, de unas casetas que era parte del compromiso, que es donde se cobran unos peajes. Pues resulta que desde enero, estamos a noviembre, Está congelado. Está congelado. Dice Vargas Lleras, omitieron valorar los efectos perversos que acarrearía el haber intervenido unilateralmente los contratos de concesión vigentes de la ANI y el contrato de recaudo de peajes de Invías. Pues resulta que estos señores reventados pensaban que ellos tenían un jefe de gremio, que era el doctor Juan Martín, a ese que le gusta tanto charlar, y armar unas megaconvenciones en Cartagena, y no, fue un medio de comunicación el que alertó sobre el problema. Contamos con la buena suerte de la conciliación con un ministro que hizo una explicación aquí bastante técnica, pedagógica, y bueno, se estableció un compromiso para solucionar el problema. El ministro no lo negó. Pero ¿por qué se hace público esto a través de un medio de comunicación o de una columna de Germán Vargas Lleras? Esta no es la misión. Esto no es lo que hace Bruce McMaster desde la ANDI. Esto no es lo que hace el doctor Cabal desde FENALCO. Esto no es lo que hace el señor de los cacaoteros, de los bananeros, de los gremios. Pues no. Allí en las carreteras, en el discurso de Cartagena, como dice el doctor Vargas Lleras, pues sigamos charlando, presidente. No importa, sigamos charlando. Es un placer saludar tal vez al colombiano que más conoce de carreteras y del tema de infraestructura en Colombia. Fue ministro y vicepresidente ejecutivo en la infraestructura. Doctor Vargas Lleras, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Julio. Doctor Vargas Lleras, ¿le gustó la traducción que hizo Alberto de Chisgarabís? Sí, magnífica. Un fantoche total. Ustedes recuerdan todo lo que el exministro Reyes anunció durante su corto paso por ese sector. Todos los días advertía sobre billonarias inversiones que jamás se ejecutaron, como lo señala el balance que al mes de octubre arroja el sector. Fue además el irresponsable, que desde el mes de enero expidió el decreto 050, que congeló los peajes, y uno adicional, el famoso decreto, que redujo hasta en un 50% el valor del SWAT de las motocicletas. Otro gravísimo error que produjo un hueco de 850.000 millones. De manera que, pues el balance, como ustedes lo señalaban, es gravísimo. De todos los sectores, aún peor que vivienda, los indicadores del sector de infraestructura, medidos en términos reales, septiembre a septiembre, arrojan un decrecimiento, el menos 15%. Muy grave. Eso es la cifra que señala el IPOC, que es el indicador de producción de obras civiles en el país. Nada halagador. Doctor Vargas Lleras,
No sabemos cuál es el déficit en las concesiones, se está calculando. Tampoco sabemos cuáles son los rubros del presupuesto general de la Nación asignado a la ANI, que ahora pasa a encargarse de otro tipo de obras. Pero de ahí tiene que salir el hueco que hay, con el respaldo presupuestal y detallado de las actas que están firmando. Esas actas valen una plata. También no sabemos si se van a emitir vigencias futuras adicionales para tapar el hueco. No sabemos de qué tamaño es el hueco. No sabemos qué va a pasar una vez que se firme el acta, lo cual le vamos a preguntar a usted más adelante para que nos explique cómo es que una concesión puede tener reversa cuando ya el modelo de negocio se le incumplió a quien se ganó la obra. Pero doctor Vargas Lleras, la pregunta es, ¿de dónde va a salir esa plata? ¿De dónde puede salir esa plata para arreglar el problema? Pues mire, los problemas furiosos son varios. Empecemos por el ya muy discutido tema de los peajes. El hueco, por el solo concepto de peajes, a este año puede ascender a $1 billón. Y ustedes lo han señalado. Lo más grave no es el hueco, sino la inseguridad jurídica que ocasionó el haber modificado unos contratos vigentes a principios de este año. Recordemos que en materia de concesiones, unas son las concesiones públicas, pero también hay concesiones privadas, que son las llamadas IPP, donde el Estado no aporta un solo centavo para su construcción y cuya única fuente de pago de la inversión pues es el recaudo de los peajes. Todo esto se ha traducido ya en un cúmulo de demandas arbitrales, pero también estas demandas, como ustedes lo señalaban, pueden terminar o conducir a la terminación unilateral de muchos de estos contratos. Esa cifra podría ser superior a los 10 billones de pesos. Y también en materia de peajes, el ministro había anunciado un cronograma de reajuste de los mismos, que ya en el Congreso advirtió que no sería para este año. Entonces la pregunta que todos nos hacemos es cómo van en el 2024 a adelantar 2 años de alzas acumuladas. Otro tema en relación con los peajes que está ocasionando muchos problemas son las casetas pactadas contractualmente que no se han podido instalar, como es el caso de la Ruta Caribe 2. Eso ha ocasionado que los originadores estén en plan de devolver esas carreteras. Y los fondos de contingencia están totalmente desfinanciados, que sería una fuente de pago para asumir el pago de lo dejado de recaudar. Otra fuente de pago pues fue la adición presupuestal que hicieron desde mayo, totalmente insuficiente para el efecto. De manera que haber modificado los contratos unilateralmente fue lo más grave que pudo haber ocurrido. Aún más grave que lo dejado de percibir por los concesionarios, porque eso pues crea toda suerte de incertidumbres en el sector. Yo me pregunto, anuncian un conjunto de obras, ¿qué inversionista se va a presentar? Y adelantar inversiones de los montos ahí previstos, cuando la inseguridad jurídica es total frente a los originadores de los proyectos, pero total también frente a los bancos, frente a las compañías de seguro. Muchos de estos corredores ya iniciaron tribunales de arbitramiento y yo me temo que en todos ellos el Estado perderá frente a estas demandas. Doctor Vargas, otro tema que ha señalado el ministro de Transporte tiene que ver con la valorización como mecanismo para reemplazar los ingresos derivados de los peajes. Usted dice que ese es un cuentazo. ¿Por qué? Pues la valorización es un mecanismo idóneo para recaudar, en algunos casos, unos recursos
porque es indiscutible que cuando usted construye una carretera, pues los predios aledaños se valorizan. Pero pensar que la valorización es un mecanismo de financiación y de pago en el cortísimo plazo es una equivocación. De lo mismo nos hablaba el ministro Reyes hace un año. La valorización es, sin duda, un instrumento, pero irrigar la valorización, cuantificarla y luego cobrarla, pues es una tarea que yo calificaría ejecutable a mediano plazo. Pero pensar que en el cortísimo plazo estarán en condiciones de cobrar las obras que aún no se han terminado a través de este mecanismo, pues es una gran equivocación. Digamos, como única fuente de financiación y pago. Es un plan muy, muy a futuro. Exministro, explíquenos, por favor, cómo funciona el mecanismo de las actas que están firmando. Un señor que tiene una carretera, le incumplieron con los peajes, le tocó meterse la mano al bolsillo y llega un momento en que ya no da más, o que el banco le dice, no, ese no es el modelo de negocio que firmamos. Va al gobierno y le dice, mire, yo me quiero mamar, yo me quiero devolver porque no. Ah, sí, perfecto, firmemos unas actas. ¿Qué quiere decir firmar esas actas? Esas actas, ¿quién las va a pagar? ¿Cómo las van a pagar? Pero lo más grave, que es que toda esta revolución de carreteras la planeó usted. ¿Qué va a pasar con el futuro de sus carreteras, doctor Vargas Lleras? Pues muy grave, porque como ustedes bien lo denunciaron desde la semana pasada, varios concesionarios y firmas ya se aburrieron de este pugilato. Carreteras como Mulalolo o Guerrero están en plan de ser devueltas a la ANI. Una tristeza ver un corredor como Ibagué-Cajamarca, que es el que conducía en doble calzada al paso hacia el occidente del país, es el que llegaba al famoso túnel de la línea, pues está ejecutada en un 50% a través de firmas muy serias como Colpatria. Lleva un año parada y están en plan de ya no concluirla. Lo mismo ocurre con Caribe 2. Perimetral de Oriente está parada también hace un año. ¿Cuál es Perimetral de Oriente? Pues esta carretera que nos recoge el tráfico en la autopista norte, que lo desvía hacia los llanos orientales sin que tenga que ingresar a Bogotá. 4 ejemplos de carreteras cuya reintegro a la nación han sido ya solicitadas a la ANI y aún no han tenido respuesta. Es verdaderamente lamentable que por circunstancias como la no instalación de peajes, como la revocatoria de licencias ambientales, como más exigencias en materia de trámites, hayan ocasionado que les resulta mucho más rentable para los dueños de esas concesiones devolvérselas a la ANI. Y naturalmente en esos tribunales habrá que tasar los perjuicios, lo dejado de recaudar. Pues si esto continúa, serán billones y billones los recursos que tendrá que pagar el Estado por conducto de la ANI, por el incumplimiento contractual de todos estos corredores viales. Lucas, y hemos perdido perdón, doctor Vargas Lleras, hemos perdido cualquier cantidad de tribunales, ¿no? No, pues es que esa es parte gruesa del problema, que estamos debiendo billones de pesos y la pregunta es de dónde va a salir esa plata. Pero, doctor Vargas, yo me quiero devolver a algo que dijo el presidente Gustavo Petro en octubre. En su visita a la ciudad de Villavicencio, él habló de la posibilidad de nacionalizar la vía al llano, es decir, de comprar esa concesión. ¿Qué peligros tiene seguir ese camino de la nacionalización de los contratos de concesión? Pues el gobierno está en todo su derecho, pero nacionalizar la vía al llano le costaría un valor no inferior a 8 billones de pesos al Estado colombiano. Y piense usted, si el INVIAS estaría en capacidad de adelantar estas obras y de terminarla dentro de los plazos contractuales previstos. Para el originador
pues hasta podría resultar un buen negocio. Claro, sale del Que le lío. cancelen 8 billones de pesos, que entregue la carretera en el estado en que se encuentra, que no tenga que concluir las obras, que se quite de encima ese problema y que además le paguen 8 billones de pesos, yo me lo pensaría. Doctor Vargas Lleras, ¿qué piensa usted de la nueva figura que está armando el gobierno, quitándole las carreteras al Invías, de un nuevo ente con un modelo de contratación diferente? Es decir, un cambio importante en el tema de infraestructura. ¿Cómo le parece ese cambio? Estamos hablando de... Pues ese fue otro de los anuncios muy controvertibles del Congreso, el famoso INVIR, que tendrá como objeto adjudicar los contratos de red terciaria. Para eso está el INVIAS. No entiendo por qué tienen que duplicar las competencias de una entidad como el INVIAS, que tiene regionales, que tiene una frondosa burocracia y que está diseñado hoy en día para contratar la red secundaria y la red terciaria. Lo novedoso no es solo que creen una nueva entidad, una nueva burocracia, cuyos recursos de funcionamiento tendrán que salir de los propios presupuestos de inversión del Estado, sino que adicionalmente le confieren unas facultades de contratar directamente, sin licitaciones ni concursos, y a todo aquel que les parezca adecuado, como las juntas de acción comunal, organizaciones campesinas o cualquier otra persona, sin que medie una licitación. Yo estoy muy en desacuerdo, pues que es duplicar una entidad ya existente y además con unas prerrogativas exorbitantes, que solo se prestarán para corrupción y politiquería, como bien lo señalaba yo en la nota que se publicó en el día de ayer. Pero doctor Vargas, la creación de esta nueva entidad y su modalidad de contratación se hizo por vía decreto. No, Lucas, esa fue una facultad que le autorizaron al gobierno en el plan de desarrollo. Pero eso le permite derogar disposiciones de la ley de contratación estatal. Pues no, yo no lo creo así, porque es que con esto, básicamente, para una entidad pública, eliminan todas las obligaciones de la ley 80. Es que no quedan comprometidos a nada. Como le repito, es un monto ilimitado y a través de un mecanismo de contratación directa. Contratación a dedo, ¿no? Entiende uno el propósito. A dedo, ¿no? Entiende uno el propósito. Sí, contratan a dedo, ¿no? Óigame, doctor Vargas Lleras, pero ¿a usted no le parece que esta es una discusión muy importante que debería superar su columna de opinión o los comentarios que se hagan en una emisora de radio, y que el sartén debería tener por el mango quien representa a la infraestructura, es decir, la Cámara de la Infraestructura? Porque es que uno es unas flamantes reuniones en Cartagena, pero semejante lío que usted está planteando y proyectando, uno no ve que sea el tema de discusión en la Cámara. Pues sí, y yo me temo que no lo fue. También el tema de los bloqueos que están afectando gravemente la movilidad en Colombia, y no lo fue los temas de inseguridad en las carreteras, no, tampoco lo fue las obras hoy en construcción y que aún no se han entregado, muchas de ellas paralizadas. Ya mencionaban ustedes lo de la perimetral de Oriente, pero tenemos también la Ruta del Sol, que es el principal corredor central de este país, la Ruta del Sol 2 y 3, las obras que conectan a Medellín con el Urabá antioqueño, Mar 1 y Mar 2, la carretera de Bucaramanga a Barranca, que no se ha terminado, la de Bucaramanga a Pamplona, que está prácticamente paralizada, y la doble calzada de Pamplona a Cúcuta, los Pacíficos 1, 2 y 3, que aún no se han terminado, que son los corredores viales que van de Medellín a La Virginia, la carretera de doble calzada Popayón, Santander de Quilichao, Santana, Mocoa, Neiva. Ni una mención sobre este gobierno. Heredó 21 concesiones vigentes, ya han pasado 1 año y 6 meses y aún no se termina ninguna de ellas.
y se limitaron a volver a hacer los mismos anuncios de hace un año. ¿Cuáles son? Pues que avanzarían en la terminación de las carreteras rurales, lo que llamamos red terciaria, en el principal programa del gobierno, que no es otro que han denominado la Colombia Profunda. Pero cuando uno mira en el mes de octubre cuál ha sido la ejecución en materia de construcción de carreteras veredales, resulta sorprendente que el presupuesto ejecutado no supere el 1%, ya a 50 días de terminar el año. Vuelven con los cuentazos de que van a darle un vuelco al modo férreo y fluvial. Nosotros tenemos un estudio que señala que en Colombia, excepto que usted tenga una carga predeterminada, como lo puede ser el carbón, pues los corredores férreos en este país no son rentables. Vuelven nuevamente a insistir en el tema de la valorización, de la seguridad vial, cuando todos sabemos en la forma en que se ha agravado la inseguridad vial. Y nuevamente anuncian que van a cofinanciar a los nuevos alcaldes y gobernadores en sus proyectos. No, francamente, pues yo, como lo mencionaba ayer, todos salieron tan contentos. Y salieron contentos simplemente porque les asistieron al Congreso, porque dicen que se restableció el diálogo, porque además aplauden que no se vaya a acabar la ANI, pero sí la van a poner a hacer hospitales y dotaciones, cuando lleva un año sin ni siquiera haber abierto una licitación en su principal objeto social, que es el de construcción de carreteras. Y además terminan todos aplaudiendo por el anuncio de que no se van a acabar los contratos de concesión vigentes. Quedó en el aire la afirmación que ustedes también advirtieron la semana pasada, de si los puertos van a pasar a ser administrados por la Armada y los ferrocarriles por el Ejército. Pero todos están contentos. Ya veremos en el próximo Congreso que, al igual que ocurrió en nada de todos esos anuncios, ni de los 140 billones de pesos que dijeron que iban a destinar para el mejoramiento del sector, serán una realidad. Unos cuentazos, diría yo. Pero eso es lo que advierte el director del gremio del gobierno. Otra cosa es lo que piensan los asistentes a ese Congreso, que todos salieron llenos de más preocupaciones y de incertidumbres. Claro, porque se pregunta uno, ¿qué grupo de ingenieros en estas condiciones va a presentarse nuevamente a una concesión para invertir varios billones de pesos de su presupuesto para adquirir obligaciones de esos montos y estar sometidos no solo en la inseguridad jurídica de que cualquier día les puedan modificar sus contratos unilateralmente, o su fuente de pago, como lo son los peajes, o puedan instalar cualquier peaje que contractualmente se pacte, o tengan que afrontar las condiciones de orden público y de bloqueos en sus principales puntos? Pues yo me temo que difícilmente alguien se le va a volver a medir a participar de una concesión. Si es que el propio ministro Camargo, desde que se posesionó, advirtió algo que ya pocos recuerdan. Un ministro de Infraestructura, en los primeros días de su posesión, recordémoslo el año pasado, dijo que él estaría mucho más de acuerdo con que los recursos de infraestructura se destinaran a la construcción de escuelas que al mejoramiento del saneamiento básico. Y a eso, doctor Vargas Lleras, me imagino que a usted lo llaman muchos promotores de la construcción. Miren lo que está el tema de vivienda, en todos los estratos. Está totalmente pues claro, apagado. Es que eso es lo paradójico. Han dicho de todas las formas que la vivienda y la infraestructura son los dos renglones que con mayor celeridad podrían recuperar en algo la economía, porque son dos renglones anticíclicos, que si el Estado se pusiera las pilas
ejecutara los recursos le daría gran dinamismo a la economía. Y son los dos sectores que registran un mayor decrecimiento y que están en peores condiciones, entre otras cosas porque termina el año y los recursos no se han ejecutado. Si ya les mencionaba, el principal programa de este gobierno, el que califica de llegada a la Colombia profunda, tiene un punto de porcentaje de ejecución de los recursos que le fueron asignados. No, y eso va directamente el tema de los constructores a la situación de decrecimiento, porque es tan alto que terminamos en negativo. Doctor Vargas Lleras. El decrecimiento del sector es de menos el 15%. Imagínese. De manera que yo no creo que en los asistentes al Congreso hayan salido con muchos motivos de ánimo para volver a participar de ninguna de estas iniciativas. Muy grave lo que está pasando en el sector. No, el único contento es el doctor Caicedo Ferrer, porque le salió muy bien el Congreso y muy bien asistido. Le fue el presidente, le fue el ministro, y todos sigamos charlando, como dice usted. Sigamos charlando. Doctor Vargas Lleras, es un placer haberlo tenido nuevamente en estos micrófonos, donde siempre usted será bienvenido. Gracias por su tiempo y su análisis. Muchas gracias, Julio. A usted, Alberto, a todos. Juan Pablo. Que tengan buen día. Germán Vargas Lleras, feliz mañana. Alberto, por más buena voluntad que tenga el ministro, le toca hacer maromas. Sí, pero... La tiene, ¿no? Sí, yo veo que el ministro está precisamente atendiendo esas observaciones. No lo puede hacer de una manera más evidente, pero realmente, por ejemplo, el hueco de los peajes lo tiene prácticamente calculado en la misma cifra de 800.000 millones, que está muy cerca de las 1.000 millones de las que se hablan, y además es el origen de todo el roto. Y me parece que también quiere conversar con los concesionarios que están firmando esas actas que a usted tanto le preocupan. No, es que no las entiendo, Alberto, porque es que hay que pagar, eso hay que pagarlo. Entonces vienen las vigencias futuras y no, allá no hay gerente de banco que valga. Otra cosa, los bancos comienzan a mirar con preocupación estas inversiones, ¿no? A la próxima vez, ¿no? Pues, ¿no? Y un extranjero, ¿qué tal? Óigame, no, allá por el camino, eso de pronto dicen que no más peajes y no más peajes, ¿no? Sí, por eso dijo el doctor Vargas que tal vez no había candidatos para nuevas concesiones. Esta es la W.